No, me pasó. Eso lo repartimos. Sí, los que les venga bien usarla, úsenla. No puedo ni prender una computadora. ¿Qué pasa? No quiero. Quedé mal traumada de la clase. Ah, Che, no encuentro la información esa de los horarios. Yo había visto algo así como que eran las 5 o 6. claro, debe ser medio tarde para que la gente que trabaja también pueda asistir. Sí, nos vio ya. ¿Cómo estás, papá? ¿Bien? Nunca me suena. Bueno, lo pido y cuando me lo den lo subo. Igual, Facu, me parece que la idea sería desconcentrar un poquito antes porque viste que siempre las desconcentraciones cuando entran al partido. Sí, que todavía no mandaron convocatoria oficial. Igual que estaría bueno irse un rato antes, ¿viste? Yo por lo menos mi idea es irme, estar un rato y bajar antes de que nos empiecen a cagar a palo. Sí, sí, sí. Anda medio malo. Y si no se puede cambiar la colora, también pasó bueno. Gracias. Sí, no tengo la muñeca a ver si Había pensado algo así, poner enunciado, el perro está sentado, bueno, dividir todo y armar algo así, perro, animal, como características, Sí, y algunas dejarlas en blanco y que las combinemos Bien. ahí, como para explicar el sistema de... sí. Cuando ensayes la parte teórica, trata de imaginarte, de anticipar cuáles de estas se pueden completar fácil con la información que vos vas a dar y cuáles son un poco desafiantes y también está bueno que queden en blanco. O sea, aunque no se puedan completar tan fácil, pero que dé lugar a poder pensar y explorar. Ok. Ujú. Sí, por ejemplo, esta Ujú, lo tenía pensado como este animal en sentado, porque es la posición del animal. ujú. Entonces ahí capaz queda como, bueno, va ahí o va acá o dónde va. Sí. Porque es un animal, pero además la posición sentado es propia del animal, esta porque se pone en cuatro Ujú. patas. Sí. Sí. Después mándamelo, porque me gustaría Ok. pensarlo un Sí, poquito igual más Lo detenidamente. expliqué también, puse como una explicación. Bien. Dale, sí, mándamelo. Bueno, ya se los dije, pero se los repito, gracias por todo el esfuerzo que hicieron la clase pasada. Bueno, por la disposición a venir a pesar de que yo no venía y que por lo tanto faltan que se iba a correr y todo eso. Y por Hay el equipo, esfuerzo. Hay equipo. Sí. Al final, ¿cómo te fue la entrevista? Y me fue bien. Bien. Sí, yo no pensaba, yo iba a perder. Iba a perder, que iba a hacer relaciones públicas, bueno, cosas. ¿Postulaste para un cargo? Claro. Y salí primero. Eso es un problema, porque es en Paraná. Entre Ríos. Así que bueno, no sé qué va a pasar. Ah, te vas. Y no, en principio no me voy, no me voy a vivir a Paraná este año, eso no va a pasar. Pero tengo que tomar el cargo, porque si no lo tomo, no me puedo volver a presentar a concurso alguno ahí hasta por 3 años. Así que lo tengo que tomar el cargo, pero bueno, todavía no tengo más información. Por ahora igual falta porque después de la clase de oposición de un concurso viene una serie de plazos donde cualquiera puede impugnar, en fin. Así que seguro hasta dentro de por lo menos un mes no sale la designación, eso seguro, quizás más, porque si hay impugnaciones, bueno, eso lleva un proceso también. Es una materia que se dicta en el segundo cuatrimestre, así que todo indica que el primer cuatrimestre capaz tengo que ir alguna vez a reunirme con el titular y esas cosas, pero lo fuerte va a ser en el segundo cuatrimestre. No sé qué días se dicta la materia, no pude conseguir esa información todavía. Así que no sé, bien, todavía no sé qué va a pasar. Posiblemente a algo tenga que renunciar porque ya hoy no me da el cuero para todo el laburo que tengo.
Y la verdad que va a depender del día que me toque ir a aquello a lo que voy a renunciar, no va a depender tanto de mi voluntad. Si fuera por mí, este cargo es el que yo no renunciaría porque es el curso que más me interesa disciplinarmente, o sea, por los temas, que más me interesa pedagógicamente, que la paso mejor dando este curso que dando otros. Pero bueno, dependo del día que vaya a tener que ir el cuatrimestre que viene. Pero bueno, voy a mantener al tanto. Bueno, había dicho que habías conseguido suplente. ¿Para dónde? ¿Acá? Sí. Ah, sí, ya que tengo suplente y tengo varios postulantes, me parece, que van a dar sus clases. Bueno, la idea hoy es, como ya habíamos conversado, trabajar con lo que nos había quedado pendiente de Lácatos, no para lo que habitualmente se mira a Lácatos, que es su propuesta epistemológica, programas de investigación, etcétera, sino para mirar el contraste con Kuhn sobre cómo piensa la relación entre historia de la filosofía, entre historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. Entonces vamos a empezar con esto, leyendo algunos párrafos que habíamos seleccionado que ya estaban en la guía, en la selección. Ustedes este texto ya lo leyeron, pero la idea es poder leer juntos algunos fragmentos para ver algunos detalles. Vamos a tratar de no ocupar más de una hora con eso, a lo sumo. Y después vamos a trabajar con la clase de Yanela. Vamos a hacer una coevaluación y coexplicitación. Este es un método que en algún momento podemos leer algo sobre esto, pero es un método de formación docente, un instrumento de formación docente. Nosotros no lo vamos a aplicar tal como se lo ustedes googlean coexplicitación o autoconfrontación, también a veces se le llama. Van a encontrar que hay un montón de material sobre eso y tiene bastantes detalles. Nosotros no lo vamos a aplicar tal cual, pero yo voy a usar algunos elementos de eso. Y lo que entonces vamos a hacer es, vamos a ver, yo traje acá el proyector, vamos a ver unos fragmentos de unos pocos minutos de la clase de Yanela y, por supuesto, Yanela aceptó que hiciéramos esto. No, decías la de mentira. Tengo No me hagas nada. tengo los mails. Me obligaron. Y vamos a tratar de pensar algunos aspectos de esos fragmentitos, a ver qué podemos aprender de eso. Y después, espero que me quede tiempo, vamos a tratar de que nos quede tiempo, vamos a ver algunas cuestiones administrativas. Una que quiero que veamos es el famoso problema del presentismo, o sea, ver la asistencia. Y si nos queda tiempo, les quiero compartir unas ideas que tengo para los libres, que no es nada distinto a lo que estuvimos charlando, pero bueno, quiero ver si ustedes están de acuerdo porque quiero escribírselo. Yo estuve hablando con la coordinación del departamento, qué sé yo, pero quiero escribirlo para que quede escrito. Pero bueno, ese es más o menos el plan. No sé si alguien tiene algo para agregar, sacar, decir. Bueno, entonces, estamos en la guía 2. Nosotros ya habíamos leído unos fragmentos de Kuhn donde veíamos que, habíamos dicho, hay como una especie de, en Kuhn, digamos, si uno tuviera por un lado la historia de la ciencia y por otro lado la filosofía de la ciencia, habíamos dicho, para Kuhn la historia de la ciencia informa a la filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, la historia de la ciencia es el punto de partida para elaborar una filosofía de la ciencia en lo que leímos de Kuhn, muy resumidamente, ¿no? Habíamos visto otras cosas en el texto de Kuhn que habíamos anotado, pero vamos a pasar al de Lácatos. Vamos a ver qué pasa ahora con esto mismo en Lácatos. Vamos a la página 134 del texto de Lácatos, que es donde empieza el capítulo sobre la historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Dice, bueno, empiezo yo a leer y después vamos cambiando, ¿les parece? 134 del texto de Lácatos. Dice Lácatos:
La historia de la ciencia, perdón, la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía. La historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Esta frase la conocen, ¿no? Kant. Kant. No, obviamente la frase no es esta, ¿no? En Kant, pero es la misma idea. Sigue diciendo Lakatos. Este artículo toma como consigna esta paráfrasis de la conocida afirmación de Kant y trata de explicar cómo debería aprender la historiografía de la ciencia de la filosofía de la ciencia y viceversa. Se defenderá que, y acá fíjense el método que usa Lakatos para escribir, ¿no? Empieza diciendo las tesis que va a defender. Se defenderá que A. La filosofía de la ciencia suministra metodologías normativas con las que el historiador reconstruye la historia interna, ofreciendo de este modo una explicación racional del crecimiento del conocimiento objetivo. B. Dos metodologías rivales pueden ser evaluadas con ayuda de la historia, interpretada normativamente. C. Cualquier reconstrucción racional de la historia debe ser complementada mediante una historia externa. Tenemos entonces 3 tesis. Fíjense que él le llama metodología, es una palabra ambigua, metodología, pero bueno, es el término que Lakatos usa en general. Cuando habla de metodología, él está hablando de epistemología, está hablando de las filosofías de la ciencia. Fíjense que él está trabajando, ya lo habíamos visto la vez pasada, está trabajando en un meta nivel. O sea, él acá, en este texto, no está haciendo él filosofía de la ciencia. Está haciendo filosofía sobre la filosofía de la ciencia. ¿Sí? Está hablando sobre la filosofía de la ciencia. Entonces, dice, la filosofía de la ciencia suministra metodologías normativas con las que el historiador reconstruye la historia interna. O sea, la metodología informa a la historia. En particular a la historia interna. Acá hay un término técnico, que lo vamos a poner entre comillas, como está en el texto, que tendremos que diferenciar de historia externa, que lo nombra después. Ofreciendo de este modo una explicación racional del crecimiento del conocimiento objetivo. Bueno, la historia interna supone una explicación racional del crecimiento del conocimiento objetivo. Objetivo también es un término importante acá. Fíjense que acá hay algo, hay un desplazamiento, porque el conocimiento es subjetivo en el sentido de que es un producto humano el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento tiene que ver con la construcción de los sujetos sobre lo que sabemos del mundo. En cambio, objetivo tiene que ver con el objeto, o sea, con el mundo. Dicho de otra manera, conocimiento tiene que ver con la teoría del conocimiento, con la nociología, con el acceso, mientras que objetivo tiene que ver con el mundo, con la ontología, con el mundo. O sea, conocimiento objetivo es una manera singular de referirse al conocimiento. Habrá que ver qué quiere decir con objetivo acá. Capaz no quiere decir el mundo. En la primera tesis está bastante claro cómo él invierte esta relación, ¿no? O sea, en lugar de que la historia de la ciencia le da forma a la filosofía de la ciencia, en la primera tesis, Lakatos dice, es al revés. La filosofía de la ciencia, las metodologías, le dan forma a la historia. El historiador adopta una filosofía de la ciencia, una metodología en términos de Lakatos,
y con esa metodología reconstruye racionalmente a la historia de la ciencia y produce la historia interna, escribe la historia interna. Pero la siguiente tesis es bien distinta, dice: dos metodologías rivales, o sea, dos filosofías de la ciencia rivales, supongamos Popper y Kuhn, pueden ser evaluadas con ayuda de la historia interna, porque dice de la historia interpretada normativamente. La historia de la ciencia sirve para evaluar, o sea, para validar o descartar las filosofías de la ciencia. Es decir, es la historia de la ciencia la que va a permitir legitimar o no una filosofía de la ciencia. En esto, Kuhn está de acuerdo. Kuhn está de acuerdo. Una filosofía de la ciencia vale, la puedo evaluar, según si la historia de la ciencia me da elementos para darle la razón. Es decir, según si la ciencia, la historia de la ciencia, efectivamente se sucedió así. Se sucedió de una manera en que esa filosofía de la ciencia la ordena. Pero claro, esto no, digamos, acá hay un círculo. Antes nos dijo cómo debería aprender la historiografía de la ciencia de la filosofía de la ciencia y viceversa. Acá hay un movimiento, por lo menos dialógico. Acá hay un círculo. Yo trato de no usar la palabra dialéctica, pero recordemos que el ácatos está formado en la dialéctica hegeliana, bueno, filtrada por el estalinismo, ¿no? Pero tiene una formación marxista. A mí me parece que no es casual este círculo en ese contexto. ¿Se ve el círculo? ¿Se entiende por qué? La filosofía de la ciencia le da forma a la historia de la ciencia, pero la historia de la ciencia es la fuente de validación de la filosofía de la ciencia. C. Cualquier reconstrucción racional de la historia, o sea, la historia interna, cualquier reconstrucción racional de la historia debe ser complementada por la historia externa. Así que acá tenemos otro término técnico. Subrayo historia externa, subrayo evaluar. Historia interna ya lo subrayamos, no, vamos a subrayarlo. Entonces, en Lakatos tenemos dos historias de la ciencia: historia de la ciencia interna e historia de la ciencia externa. Acá hay una relación de complementación, pero la importante es la interna. La importante para Lakatos es la interna. Y dijimos, la filosofía de la ciencia, como primer movimiento, informa la historia interna, pero al mismo tiempo la historia interna, la historia de la ciencia, reconstruida racionalmente, valida la filosofía de la ciencia. Digamos como que también es el contenido, ¿no? Claro, exacto. Por eso pone esa frase, esa reformulación de la frase kantiana, ¿no? Empieza así. La demarcación esencial entre lo normativo interno y lo empírico externo, acá tenemos pistas sobre qué es la historia interna, qué es la historia externa. La historia externa está asociada a lo empírico externo, Difiere entre metodologías, esa demarcación difiere entre metodologías, o sea, entre las distintas filosofías de la ciencia. Las teorías historiográficas internas y externas
determinan conjuntamente y en gran medida la elección de problemas para el historiador, pero algunos de los problemas más importantes de la historia externa solo pueden formularse en términos de una metodología. Para ello, la historia interna, así definida, es lo principal, y la historia externa lo secundario. Realmente, a la vista de la autonomía de la historia interna y no de la externa, la historia externa es irrelevante para la comprensión de la ciencia. Vieron que antes había un paréntesis, ¿no? Decía historia externa sociopsicológica. Irrelevante para la comprensión de la ciencia. Puede ser muy relevante para entender el desarrollo político de un imperio, por ejemplo. Cómo se desarrolló el Imperio Romano, bueno, tiene mucho que ver con cómo manejaron la ciencia y la técnica, pero para la comprensión de la ciencia, la historia externa es irrelevante, dice Lakatos. O sea, los hechos, lo empírico. Lo empírico, que él lo asocia con lo social, lo psicológico, lo político. Es irrelevante para comprender la ciencia. Claro, porque lo que en sí me parece que está diciendo es que lo necesario es las normas que uno tiene que seguir como para encauzarse en la historia, ¿no? Lo necesario es, para comprender la ciencia, es la reconstrucción racional de esos procesos de construcción de conocimiento. Y dice, y eso es autónomo. En el canon se dice internalismo, es una posición internalista respecto de la ciencia, es decir, la ciencia puede ser comprendida con autonomía de los procesos sociopsicológicos que evidentemente existen, porque la ciencia la hacen los humanos, pero uno puede reconstruir el conocimiento científico con independencia de esos factores. Por eso habla de autonomía. Autonomía, o sea, tiene sus propias normas, ¿no? Autonomía. Se da sus propias reglas. Esa normatividad está dada por la ciencia, no por los fenómenos sociales, etc. O sea que hay diferentes reglas y metodologías para las dos historias. Claro, o sea, hay diferentes filosofías de la ciencia, ¿no? La kuhniana, la popperiana, el círculo de Viena, etc. Todas ellas organizan la relación entre la historia interna y la externa de diferentes maneras. Por ejemplo, uno podría pensar, es discutible, pero uno podría pensar que Kuhn le da más importancia a la historia externa. En cambio, Popper no. ¿Cómo se refiere a la historia de la ciencia? ¿Se estaría refiriendo más a la historia externa o a una mixtura? Es un debate y depende qué párrafo agarres. Yo creo, o sea, para Lakatos se está refiriendo a la historia externa. Para Lakatos, Kuhn se está refiriendo a la historia externa. Sí. Él está, o sea, vieron que es muy distinto cuando uno reconstruye una filosofía de la ciencia pasado el tiempo, digamos, con el diario del lunes, que cuando uno está en el medio del debate. Y Lakatos está en el medio del campo de batalla discutiendo con Kuhn, porque para Lakatos, Kuhn daña la racionalidad de la ciencia. Entonces él está discutiendo con Kuhn. Es muy interesante la correspondencia, ya creo que lo dije, entre Lakatos y Kuhn, porque Lakatos quiere devolverle la racionalidad a la empresa científica, a la tarea científica. Entonces para Lakatos sí, para Lakatos, ¿por qué? A ver, porque para Lakatos la historia interna es la explicación racional, es la reconstrucción racional. Y Kuhn introduce cuestiones de fe, cuestiones irracionales, digamos. Entonces él dice, eso es psicológico, eso es historia externa. Dicho esto, las cuestiones de fe que introduce Kuhn no son la religión que tenía Galileo, no es eso. Está hablando de otra cosa, está hablando de la fe interna en la ciencia. Digamos, de tener fe, de la fe que los científicos profesan a las teorías científicas. Entonces, bueno, es externo si uno interno lo asocia a esto. Pero si uno interno lo asocia al proceso científico,
sin intervención de los factores externos, los factores políticos, sociales, otros procesos históricos, lo de Kuhn no es externo, es interno. Pero para aceptar eso hay que introducir irracionalidad en la empresa científica. Y eso es lo polémico. No me queda muy claro qué es lo irracional que se introduce. Esto de la fe, de convertirse. Lakatos está pensando en que lo racional solo incluye las relaciones lógicas entre los enunciados y entre los productos de la ciencia. Él no habla de modelos, pero podríamos pensar en relación a los modelos. Y los factores empíricos de la ciencia, o sea, los factores empíricos que los científicos consideran para refutar o confirmar una teoría. Y además las heurísticas, que todavía no llegamos a donde habla de las heurísticas, pero las reglas que gobiernan la tarea científica para aumentar el conocimiento. Entonces, todo lo que no sea eso, todo lo que no sea la lógica de la ciencia, la manipulación de lo empírico, experimentos, observaciones, etc., y las heurísticas, las reglas que los científicos usan para aumentar el conocimiento, todo lo que no sea eso es irracional. De todas maneras abarca todas las ciencias, ¿no? Sí. No es que abarca solamente las formales, ¿no? No, todas las, es más, está pensando fundamentalmente en las ciencias empíricas, en las ciencias fácticas. Sí. Sí, todos ellos están pensando fundamentalmente. Igual Lakatos tiene un texto sobre el descubrimiento matemático, que ahora no me va a salir el nombre, pruebas y refutaciones, creo que es. Pruebas y refutaciones. O sea, Lakatos en realidad sí se dedicó al conocimiento matemático. Pero en estas cosas más generales están pensando en la ciencia fáctica, sí, fundamentalmente. Bien. Sigo leyendo. Primer apartado, metodologías de la ciencia rivales. Las reconstrucciones racionales como guías de la historia. Este movimiento de arriba hacia abajo, ¿no? Dice Lakatos, coexisten varias metodologías en la filosofía de la ciencia contemporánea, pero todas ellas, este libro es de los 70, pero todas ellas son algo muy diferente de lo que solía entenderse por metodología en el siglo XVII y en el XVIII. ¿Se acuerdan que cuando hicimos esa línea de tiempo dijimos, hay un momento inicial de la filosofía de la ciencia donde la filosofía de la ciencia en realidad es una metodología? Por ejemplo, lo que hace Descartes, ¿no? Las reglas cartesianas, el discurso del método, bueno, como su nombre lo indica, es metodología en estos términos, en ofrecer reglas mecánicas para la solución de problemas. No lo leí todavía esa parte. Dice, entonces, siglo XVII, XVIII, recordemos Descartes, siglo XVII, entonces se confiaba que la metodología suministraría a los científicos un libro de reglas mecánicas para la solución de sus problemas. Es lo que vemos en el discurso del método. En la actualidad se ha abandonado esta esperanza. Las metodologías modernas o lógicas de la investigación, lógica de la investigación es el término que usa Popper, solo consisten en un conjunto de reglas, posiblemente no bien articuladas y desde luego no mecánicas, son filosofías, para la evaluación de teorías ya propuestas y articuladas, no para el descubrimiento, sino para la evaluación. A menudo estas reglas, las notas al pie son valiosas, yo me las voy a saltear, pero son valiosas. A menudo esas reglas o sistemas de evaluación sirven también como teorías acerca de la racionalidad científica, como criterios de demarcación o como definiciones de la ciencia. Al margen del dominio legislativo de estas reglas normativas, existe, por supuesto, la psicología y la sociología de la investigación de carácter empírico. Es decir, al mismo tiempo que los filósofos de la ciencia están trabajando en estas reglas de evaluación de las teorías, están también los psicólogos de la ciencia, los sociólogos de la ciencia, está Bourdieu trabajando en
cuestiones de carácter empírico, no normativo, sino descriptivo. A continuación, resumiré 4 lógicas de la investigación diferentes. Cada una de ellas será caracterizada por las reglas que gobiernan la aceptación científica o el rechazo de las teorías o los programas de investigación. Es decir, el corazón de una filosofía de la ciencia para Lakatos es cuáles reglas, según esa filosofía de la ciencia, gobiernan la aceptación o el rechazo, gobierna la refutación o la confirmación. Lo que ordena una filosofía de la ciencia, la de Popper, la de Kuhn, etc., para Lakatos lo que ordena una filosofía de la ciencia son las reglas que considera esa filosofía de la ciencia para la aceptación o el rechazo de teorías. Eso. Aceptación o rechazo es una mejor manera de referirse transversalmente a distintas filosofías de la ciencia que refutación y confirmación. Kuhn, por ejemplo, no hablaría de refutación y confirmación. ¿Un ejemplo? Bueno, vieron que antes dijo que las filosofías de la ciencia se refieren a las definiciones de ciencia, los criterios de demarcación. Y se acuerdan que habíamos dicho, evaluación de una teoría tiene 2 costados. La evaluación respecto de si es o no científica y la evaluación respecto de si es aceptado o no como conocimiento, ¿no? Bueno, un ejemplo. Para Kuhn, podemos poner como ejemplo a Kuhn, pero para Popper, la falsabilidad es el criterio de demarcación para aceptar una teoría como científica. Todavía no lo vimos nosotros en nuestro curso. Para Kuhn, en cambio, para que una disciplina sea científica, tiene que estar gobernado por un paradigma que genera un consenso en la comunidad científica. Esa es la regla de aceptación, no tiene nada que ver con la confirmación, la refutación. Esos son ejemplos. Bueno, esto es lo fundamental de estas páginas. En la guía de preguntas bueno, fíjate, hasta la 4, bueno, la 1 no, pero hasta la 4, la 2 no, la 3 y la 4 se pueden contestar con lo que estuvimos leyendo recién. Paso de página. Saltamos a la 148. Igual si tienen dudas de la lectura de otras páginas, introduzcan las dudas y las vemos. Página 148. Al final de la página. Una cosa previa, que ya lo dije, pero lo refuerzo. Él está haciendo una actividad, digamos, para usar los términos de Lakatos, meta-metodológica. O sea, está hablando acerca de las filosofías de la ciencia. Está en un nivel por encima de las metodologías, lo que él llama metodologías, es decir, las filosofías de la ciencia en términos de normas para evaluar teorías, que a su vez, como ya dijimos, se refieren a la ciencia, en particular en términos de Lakatos, a la historia interna de la ciencia. O sea, si este era el nivel 0, en nuestras primeras clases hablamos de esto, si el de la ciencia es el nivel 0, que se refiere al mundo, la filosofía de la ciencia está en un nivel 1, en un metanivel, y lo que está haciendo Lakatos acá está un nivel más arriba, está haciendo filosofía sobre la filosofía de la ciencia, ¿no? Está en un metanivel.
solo para entender lo que vamos a leer ahora, la metodología de la ciencia que Lakatos sostiene, o sea, lo que en este nivel Lakatos sostiene, consiste en pensar a la ciencia y a la historia de la ciencia como programas de investigación. Es decir, no como teorías sueltas, sino como programas que tienen un núcleo de hipótesis que no cambian, pero que el programa va evolucionando a lo largo del tiempo, va cambiando a lo largo del tiempo y va modificando otras partes de la teoría. Un programa de investigación es un constructo que transcurre en el tiempo, que tiene unas hipótesis centrales y las teorías que se van sucediendo al interior de ese programa, todas comparten ese núcleo central. Esto lo vamos a ver más adelante, pero, en la segunda parte del año, pero era necesario mencionarlo para leer esto que vamos a leer ahora. Página 148 al final. Eso es lo que critica Popper, ¿no? Dice que Popper no va al núcleo de las teorías, sino que se queda con las hipótesis que están como por fuera. Como que no entra en la historia interna. No es eso lo que le critica a Popper. Lo que le critica a Popper, en términos de esto que estamos diciendo, en términos de los programas de investigación, es que para Popper todas las hipótesis científicas tienen que ser falsables, o sea, para ser científicas tienen que ser falsables. Para Popper, frente a una refutación, la obligación ética, Popper nunca diría que es una obligación ética, la obligación ética del científico es abandonar su hipótesis o por lo menos forzarla a mayores refutaciones y finalmente abandonarla. Y Lakatos lo que dice es, eso es una actitud irracional. Lo racional, y lo que sucede en la historia y que está validado por la historia de la ciencia, es que los científicos, a pesar de algunas refutaciones, las hipótesis del núcleo, ahora digo otra cosa, las hipótesis del núcleo las conserven y adapten, modifiquen las otras hipótesis para adaptarse al fenómeno refutatorio. O sea, las hipótesis del núcleo de un programa de investigación son irrefutables para Lakatos. Son irrefutables. De hecho, Popper no lo aceptaría nunca. No hay hipótesis irrefutables para Popper. Si son irrefutables, no son científicas. Lo que está en el fondo de la cuestión es que nunca es claro, nunca es algorítmico qué hipótesis de una teoría un fenómeno refuta. O sea, si yo veo que la predicción que hace mi teoría sobre el movimiento planetario no se cumple, o sea, no sé, Venus se mueve de una manera extraña, o Mercurio, por ejemplo. Mercurio, para traer un caso histórico, Mercurio se mueve de una manera extraña respecto de mi teoría. Mi teoría tiene un montón de hipótesis. Que Mercurio se mueva de una manera extraña, lo que está en el fondo de la crítica de Lakatos, no me dice qué hipótesis de mi teoría tengo que refutar. Por refutar una, por refutar otra y acomodar la teoría. Entonces lo que dice Lakatos es, hay algunas de las hipótesis de la teoría que los científicos no van a entregar. No van a entregar, van a conservar, van a cambiar otros aspectos de la teoría y en este sentido va a ser otra teoría, pero como van a conservar el núcleo, van a ser del mismo programa de investigación esa nueva teoría. O sea, en resumen, lo que Lakatos en relación a este punto le critica a Popper es que es irracional abandonar ciertas hipótesis por una refutación y que eso no se condice con lo que los científicos hacen. Los científicos no abandonan cualquier hipótesis a la primera refutación. Entonces, página 148 al final. Como cualquier otra metodología, la metodología de los programas de investigación, o sea, la suya, constituye un programa de investigación historiográfico. El historiador que acepte esta metodología como guía buscará en la historia programas de investigación rivales y desplazamientos progresivos o regresivos de problemáticas. O sea, el historiador que se inscriba en su filosofía de la ciencia
va a ir con esa filosofía de la ciencia a mirar la ciencia, va a ir a buscar programas de investigación, núcleos, hipótesis nucleares, etc. Allí donde el historiador lugemiano percibe una revolución que solo afecta a la simplicidad, como la de Copérnico, él buscará un programa progresivo de gran envergadura que derrota a otro en degeneración. Cuando el falsacionista ve un experimento crucial negativo, él predecirá que no hubo tal cosa, que tras cualquier supuesto experimento crucial, tras cualquier supuesta batalla específica entre teoría y experimento, existe una guerra oculta de desgaste entre dos programas de investigación. Solo más tarde el resultado de la guerra es vinculado en la reconstrucción falsacionista con algún supuesto experimento crucial particular. Esto es lo que me interesa. La metodología de los programas de investigación, como cualquier otra teoría de la racionalidad científica, porque las metodologías son teorías de la racionalidad científica, debe ser complementada por la historia empírico externa. Esta es la última tesis. Ninguna teoría de la racionalidad podrá explicar nunca la desaparición de la genética de Mendel en la Rusia soviética de la década de 1950. En Historia de la Ciencia no vieron este caso, ¿no? Claro, no Mendel, sino lo que pasó en la Rusia stalinista con la genética mendeliana. Ayer hablamos algo de eso. No me acuerdo. Martina se había dormido en esa parte de la clase. Sí, que nos contó algo de que no aceptaban una Esa teoría. parte nomás. Que no aceptaban una teoría diferente, entonces ellos tenían su propia teoría, la que se enseñaba en Rusia. Entonces no, la mente para ellos era como esotérica o algo así, porque era distinta a la que ellos enseñaban como Estado. Claro, porque la que ellos enseñaban, que fue producida por un científico ruso, soviético, era una teoría marxista de la genética. Entonces enseñaba, bueno, y eso trajo enormes problemas incluso para la agricultura, bueno. Entonces, ¿cómo se explica esto? Y bueno, sí, para explicar eso hay que hablar de la historia externa, porque evidentemente hay un factor político que es el factor causal de que se haya abandonado la genética de Mendel. No confundir con Mendel. O las razones por las que algunas escuelas de investigación sobre diferencias raciales genéticas o sobre la economía de la ayuda exterior quedaron desacreditadas en los países anglosajones en la década del 60. Más aún, para explicar los diferentes ritmos de desarrollo de los distintos programas, puede ser necesario utilizar la historia externa. O sea, que un programa de investigación se desarrolle más que otro puede tener que ver con factores de la historia externa. Por ejemplo, con qué financia el Estado. ¿A qué le pone plata el Estado? Puede ser. La reconstrucción racional de la ciencia, en el sentido en que utilizo ese término, no puede ser completa porque los seres humanos no son animales completamente racionales. No es ningún boludo Lakatos. Es un racionalista, pero no es boludo. Incluso cuando actúan racionalmente, pueden defender una teoría falsa sobre sus propios actos racionales. Pero la metodología de los programas de investigación traza una demarcación entre historia interna y externa, que es notablemente diferente de la trazada por otras teorías sobre la racionalidad. Bueno, esto me lo voy a saltear. O sea, no es que para Lakatos la historia externa no existe, no explica nada. La historia externa explica algunos fenómenos en el ritmo de desarrollo de un programa o en el abandono de un programa, pero la reconstrucción al interior de un programa no requiere ninguno de esos aspectos, ninguno de esos elementos externos. Salto a la página 153 y acá vamos a leer varios fragmentitos de la 153 en adelante y con eso ya terminamos con... Entonces lo que podemos reconstruir Sí. de la página 148 y 149 es que la historia externa, a partir del ejemplo que vimos ayer que vimos ayer en el profesor de Historia de la Ciencia,
lo que vamos a reconstruir es que la historia externa puede tener una incidencia en procesos científicos por una cuestión de financiamiento. No, por diferentes cuestiones. O sea, Sí, también de validación, era lo que hablábamos al principio. los seres humanos, dice Lácatos, los seres humanos no son solo seres racionales, ¿no? Los seres humanos, sus sociedades, en fin. Yo solamente razón. Excepto yo, Sí. el resto de los seres humanos. A mí, cuando era más joven, una vez me dijeron, vos sos la mujer sin inconsciente. Sí, esa soy yo. Sí. Nunca supe si era un piropo o... Para mí fue un piropo. No sé que no era un piropo. No sé. Bueno, los seres humanos, sus sociedades, sus construcciones humanas, no son solo racionales, hay aspectos que no son los racionales, léase psicológicos, sociológicos, políticos, económicos. Evidentemente esos aspectos operan en la empresa científica y a tal punto operan que sin ellos no se pueden explicar algunos hechos de la historia de la ciencia. Punto. Pueden ser económicos, pueden ser psicológicos, pueden ser políticos, etc., ¿no? Ahora bien, ¿eso es necesario? Introducir esos factores es necesario para comprender, uno podría decir, la historia empírica de la ciencia, lo que efectivamente pasó. Pasó que la genética mendeliana no fue adoptada y enseñada en la Rusia soviética de la mitad del siglo XX. Eso pasó. Ahora, si yo quiero reconstruir cómo se acrecentó el conocimiento dentro del programa de investigación, incluso dentro del programa de investigación, ahora no me sale el nombre del científico del ruso, me sale Lobachevsky, que nada que ver, es un geómetra. Pero es re famoso, lo voy a buscar porque me está haciendo mal. Me está haciendo mal, sí. Rusia, genética. Bueno, tendría que haber puesto US. Bueno, así rápido me aparece Kolstov, pero no es Kolstov el que yo tengo en mente. ¿Trofim Lysenko? Sí. ¿Cómo se escribe? Trofim, así como se escucha, Sí, con el el apellido. latín. Vamos al apellido directo. Lysenko, con Lysenko. Y y K. Lysenko. Vamos a poner. Ejemplo. ¿Con Z? No, con eso. Ahora, decía, la historia externa me ofrece factores explicativos de algunos fenómenos empíricos de historia de la ciencia. Pero si yo quiero entender cómo se desarrolló el programa del CENCO internamente, porque el programa del CENCO construyó conocimiento, falso, pero construyó conocimiento. Si yo quiero reconstruir ese crecimiento del conocimiento, tengo que apelar a los factores racionales que permitieron ese crecimiento, los experimentos que hicieron, los cálculos que hicieron, etc. Por eso dice Lácatos, lo que leí antes, dice, la reconstrucción racional de la ciencia no puede ser completa porque los seres humanos no son animales completamente racionales, incluso cuando actúan racionalmente, pueden defender una teoría falsa sobre sus propios actos racionales. Que dije 53. Página 153. Historia interna y externa. O sea, salté un montón. En realidad, sí, Perdón. voy a la 154. Hay una. O sea, la historia externa puede intervenir, pero no hay una necesidad para la construcción de conocimiento de la historia externa. Sino que puede ser contingente, puede darse o no darse. No hay una necesidad, ojo, hay necesidad no en el sentido lógico de necesidad. ¿Sí? La historia externa necesariamente se da en este sentido, en el sentido de que los seres humanos somos seres no solo racionales, ¿no? O sea, siempre hay factores externos. El asunto, y que explican
fenómenos empíricos de la historia de la ciencia. Ahora, lo que nos interesa a los filósofos de la ciencia, dice Lakatos, es la reconstrucción racional del crecimiento del conocimiento, o sea, de los objetos, del conocimiento objetivo en este sentido, en el sentido de que el conocimiento ya no tiene un autor, digamos, sino que se vuelve un objeto independiente de sus creadores. Bueno, si yo quiero reconstruir cómo ese objeto se acrecienta, se confirma, tiene más legitimidad, lo que fuera, no, ahí no tiene nada que ver con los factores externos. Tienen que ver los factores lógicos, empíricos, heurísticos. ¿Sí? Ahí se podría ver una interpretación como un poco más hegeliana, dialéctica, en el sentido de que él dice como que la ciencia medio como que, no sé si decir naturalmente, siempre tendería hacia un lugar que va a ir hacia ese lugar más allá de los factores externos. Tarde o temprano va a ir evolucionando siempre de alguna manera. Tendría que pensar un poco más. Me parece que no hay teleología en Lakatos. No diría que hay teleología en Lakatos. En lo que sí me parece que hay un espíritu hegeliano es en este despliegue racional del programa de investigación. O sea, el programa de investigación se despliega racionalmente. Y se despliega racionalmente a partir de lidiar con refutaciones. O sea, ahí hay algo de, bueno, se presenta una antítesis y se cambia la teoría, manteniendo el núcleo, para generar una síntesis, ¿no? A mí me parece que ahí hay un mecanismo medio hegeliano de pensar el desarrollo del programa de investigación. Pero lo teleológico no sé, me parece, no sé, tendría que pensarlo. Sí, también sí, igual yo me refería más a eso, más a un desarrollo más que a un fin. Ajá, sí. Como que naturalmente, la ciencia tendería a tomar ese camino, ¿no? Claro, más allá de los factores externos. Claro, exacto. Tiene una autonomía en su racionalidad. No sé si capaz me adelanto algo, pero el tema del núcleo, ¿es solo formal? ¿Qué te refieres con O solo sea, formal? si el núcleo teórico es solo tipo axiomático o también interviene las ciencias fácticas. No, esto es ciencias fácticas. Okay. Las ciencias fácticas tienen hipótesis que son irrefutables. O sea, irrefutables. No son falseables empíricamente. Claro, pero ¿en qué sentido no son falsables? En el sentido de que los científicos, hay una decisión de la comunidad científica de no, hay una decisión de la comunidad científica de proteger esas hipótesis. Entonces, frente a una falsación, los científicos van a cambiar la teoría, no es que van a decir no lo vi, van a cambiar la teoría, pero no van a cambiar esas hipótesis. Son infalsables por decisión, sí. Para marcar. Ah, claro. La teoría protectora del núcleo. Sí. No entiendo esa línea. Ah, claro. bueno. O sea, como atraviesa el núcleo teórico y el núcleo protectora. Sí, no me le hace esta línea. La batalla externa e interna. Sí. No vas a querer un mate cuando estés en la otra ¿Cuál? esquina. Las dos. No vas a pedir Y un las teorías mate. protectoras. Como ¿se entiende? Ese gráfico que me dijo. Es uno de los más, que está en todos lados. ¿Está en todos lados? Sí. Ah, mira, la primera vez que lo veo. Yo hago un dibujito parecido, no me queda tan lindo, sobre todo porque lo van al pizarrón. A mí me parece que en ese gráfico están medio puestos al mismo nivel historia interna y externa. Y no están, ya lo leímos, lo leyeron ustedes, no están puestos al mismo nivel para las cartas. Después lo demás sí, claro, está ese núcleo que es inconmovible. Se puede abandonar igual. Los científicos abandonan programas de investigación, pero la que dice no es estrictamente una refutación. Se abandona porque el programa está demostrando ser regresivo y hay otro programa rival al que le está yendo mejor. Entonces los científicos abandonan un programa y adoptan otro.
Pero ese programa que se abandona en algún momento de la historia puede reflotar, puede volver a utilizarse, a diferencia del Q. Eso. Entonces, estoy en la página 153, donde empieza el apartado de historia interna y externa. Recuerden que nuestro objetivo para leer acá a Lakatos es cómo piensa él la relación entre filosofía e historia de la ciencia. Voy a la 154, en realidad. En el segundo párrafo de la 154 dice: cada reconstrucción racional produce un patrón característico del crecimiento racional del conocimiento científico. Pero todas estas reconstrucciones normativas pueden requerir de teorías empíricas externas, teorías de historia de la ciencia, de teorías empíricas externas para explicar los factores residuales no racionales. La historia de la ciencia siempre es más rica que su reconstrucción racional. La historia de la ciencia, sin comillas, sin interna, externa, la historia de la ciencia siempre es más rica que su reconstrucción racional. Pero la reconstrucción racional o historia interna es lo principal, por si a alguien le había quedado alguna duda. La historia externa es secundaria, puesto que los problemas más importantes de la historia externa son definidos por la historia interna. Los problemas más importantes de la historia externa son definidos por la historia interna. Es la historia interna la que, por la manera en que ordenó la historia, designa los problemas. O sea, los problemas de la historia interna vienen informados por la filosofía de la ciencia, lo habíamos leído al principio, vienen informados por la filosofía de la ciencia y en relación a esos problemas un hecho u otro es relevante. No, en lo empírico hay 1000 asuntos. Si yo miro la historia empírica de la ciencia sin prejuicio, digamos, soy funes y memorioso. Veo un montón de fenómenos. Veo la ropa que se puso Galileo el día que vio la fase de Venus, no la vio yo, ya sabía, bueno, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los factores importantes de la historia externa? Y los que vienen al caso para la historia interna, los que vienen al caso para la reconstrucción racional. Es decir, la historia externa no tiene autonomía como la interna. La interna sí habíamos dicho que tiene autonomía, pero la externa no tiene autonomía. Es relevante en tanto y en cuanto aporta a los problemas de la historia interna, que a su vez son informados por la filosofía de la ciencia. Claro, Kuhn, lo he dicho antes, va a hablar de esto, pero sin diferenciar entre interna y externa. Claro, no lo diferencia. Lakatos dice, está hablando de la externa, discutible. Sí, Kuhn no lo dice, no diferencia. No hace diferencia. Inclusive Kuhn le daría más relevancia a la externa que a la interna. Eso dice Lakatos. Eso es lo que dice Lakatos sobre eso. Eso es lo que dice Lakatos sobre eso. Estaba pensando, hace poco vi la película sobre el tema de la bomba atómica. Sí. ¿No? Seguramente Kuhn diría, bueno, se hizo en base más a la historia externa y Lakatos diría lo contrario, que había una historia interna ya ahí subyacente que hizo que se lograra ese avance. Me parece que Lakatos diría, depende de lo que quieras contar. Si vos querés contar la bomba atómica, posiblemente tengas que referirte a elementos de la historia externa. Que de hecho lo dice Lakatos, que hay elementos de la historia externa que siempre están ahí. Claro. Jugando. Por ejemplo, la situación de guerra hace que Estados Unidos financie ese proyecto y no otros, ¿no? Ahora, si vos lo que querés explicar, lo que querés entender, comprender, dice Lakatos, o dice la traducción, si vos lo que querés comprender es el conocimiento objetivo
que está contenido en la bomba atómica, lo fundamental es la reconstrucción racional de lo que de los cálculos que hicieron los científicos, de las pruebas empíricas que hicieron, etcétera, etcétera. Yo creo que Lakatos seguiría abusando de Lakatos. Yo creo que Lakatos seguiría diciendo, no quiere decir que no haya factores externos que ahí también, ahí puede ser que el gráfico, que ahí también intervienen. Por ejemplo, la reunión en Copenhague entre Bohr y Oppenheimer, que no sabemos qué pasó. Hay una obra de teatro muy linda que se llama Copenhague. Ese es ahí hay un límite, o sea, ahí hay un fenómeno de la historia externa. Se reunieron en Copenhague, no sabemos lo que charlaron, porque además se alejaron de la casa para evitar posibles micrófonos. La obra de teatro es una reconstrucción ficticia de lo que pueden haber charlado. Bueno, está buenísima, cortita, está buenísima, se llama Copenhague la obra. Bueno, eso puede haber influido también, pero lo fundamental es el trabajo empírico y el trabajo lógico para comprender el crecimiento del conocimiento científico que llegó a la bomba. O sea, evidentemente lo que él está haciendo es una distinción analítica, casi que lo dice, es una distinción analítica. Es difícil creer que en el mundo vienen separadas la historia interna de la externa, y la verdad que en el mundo viene todo junto. La distinción es analítica, es para la tarea del filósofo y el historiador que mira, ¿no? De mirar. Sí. Un argumento muy básico, digo, pero bien a favor de Lakatos sería 50 años antes eso hubiera sido imposible de hacer, la bomba atómica. Eso no se hubiera podido hacer. No se hubiera podido hacer, por más que se hubiera, quizás se quiso en la Primera Guerra Mundial, quizás se pensó y se intentó y no se logró. Claro, hay una autonomía ahí del avance científico respecto de la política. Bueno, la historia externa o bien suministra explicaciones no racionales del ritmo, localización, selectividad. Ahí todo lo de la bomba atómica cae en eso, ¿no? La historia externa suministra explicaciones no racionales de cómo se avanzó en ese programa, de la localización. Sí, de ahí que parece que está pensando en eso, ¿no? La construcción de ese lugar en el desierto, la selectividad, etcétera, de los acontecimientos históricos interpretados en términos de la historia interna. O bien suministra, cuando la historia difiere de su reconstrucción racional, una explicación empírica de por qué difiere. Por ejemplo, en el caso de Lysenko. La historia externa explica por qué hay una divergencia entre la historia interna, entre la historia y su reconstrucción racional. Pero el aspecto racional del crecimiento científico queda enteramente explicado por la lógica de la investigación científica de cada uno. Sea cual sea el problema que desee resolver el historiador de la ciencia, deberá reconstruir en primer lugar la sección relevante del crecimiento del conocimiento científico objetivo, esto es, la sección relevante de la historia interna. Como hemos visto, ¿qué cosas constituyan para él, para el historiador? La historia interna dependerá de su filosofía de la ciencia, tanto si es consciente de este hecho como si no lo es. O sea, el historiador siempre tiene una filosofía de la ciencia, sea o no consciente. Bueno. Bueno, de este texto, ¿algo más que quieran agregar, preguntar? Y esto lo dice muchas veces, es imposible, dice más adelante, es imposible una historia carente de algún principio teórico. ¿Es imposible? Una historia carente de algún principio teórico. Bueno, si se fijan en las preguntas de la guía,
la idea no es mirar todo el apartado donde él describe las 4 metodologías que toma para discutir. La idea no es mirar cada una, qué dice de cada una de esas metodologías, para nada, ¿no? El sentido del texto es pensar en la relación entre historia y filosofía de la ciencia, y eso se ve reflejado en las preguntas. No hay ninguna pregunta que se meta en el detalle de cada una de las metodologías que él describe, eso no nos importa en este momento a nosotros. ¿Pasamos de tema? ¿Algo más sobre el ACA-todos? Pasamos de tema. Bueno. Una preguntita en particular Sí. que quizás se vio justo el día que yo tuve que faltar. La cuestión del falsacionismo, no sé si... Nosotros todo eso todavía no lo vimos, o Ah, sea, no, claro, porque no, yo me doy cuenta que hay una En algún momento confusión. apareció la palabra, digo, capaz que yo... Claro, porque es medio difícil hablar, capaz que esta unidad debería darse al final del programa, puede ser. Nosotros, esto todavía es unidad 1, estamos medio pivoteando entre la 1 y la 4. Bueno, en la unidad 1 estamos en este nivel, en el nivel de la metametodología, digamos, pensando sobre la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia, y no estamos conociendo las filosofías de la ciencia. Entonces, en realidad no vimos falsacionismo, no vimos inductivismo, no vimos... La clase que viene vamos a empezar con algo de eso, porque vamos a empezar con el círculo de Viena. Me suena falsación, entonces pensé que era... ¿Te suena bien? No, falsacionismo es un ismo, o sea, es una corriente, es una escuela que sostiene que una disciplina, una teoría, una hipótesis, es científica si es falsable. O sea, si puede ser falsada. Si puede ser sometida a falsación. Está vinculada a falsacionismo. Pero eso no pasa con todas las teorías, o estoy diciendo cualquier cosa. Y no, Popper dice, por ejemplo, el psicoanálisis no es falsable. No hay ningún fenómeno que refute el psicoanálisis. No hay ningún fenómeno que obligue, desde el punto de vista lógico, a los psicoanalistas a abandonar su teoría. Todo lo pueden acomodar a la teoría. También dice lo mismo del marxismo. No es científico el marxismo porque por lo mismo. Eso dice Popper. O uno podría decir la metafísica también tiene esa característica, no se refuta con fenómenos. Claro. O sea, que al no ser falsable, lo que no es falsable no es científico. Exacto. Bueno. Pero todavía no lo vimos en detalle, No. lo vamos a ver en detalle, vamos a leer a Popper un poco más adelante. Ahora vamos con... Ahora vamos con nuestra clase... Sí, nuestra clase... Preparate, Janela. Bueno, tengo que lograr conectar el proyector acá. Ya pusimos filtro. Todos los insumos que hay en las instituciones educativas. Sí, eso está buenísimo. Estoy pensando cómo hacerlo, pero la computadora no. Está buenísimo. Y preguntá, porque es medio ambiguo, no queda claro si lo pueden o no lo creen ustedes. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Sí, ahora le vamos a preguntar. Ayer una Julieta, me cursa acá. No, no me cursa. Tuvo la idea de si podemos dejar el DNI. Como bueno, si desconfías de mí, le estoy dejando. Si querés el DNI, la sube, te dejo. Sí, no te olvides el DNI después, ¿no? Porque... No, no, puede pasar. porque si no se tiene que buscar el propio vida. Claro, es un lío. O sea, es un lío. Depende de del valor que el profe le dé a eso. Es que a veces vienen muy apurados, entonces, porque son 10 minutos menos de clase. Sí, y eso es un problema grave. Efectivamente. Pero no, apuntar a mano no tiene comparación. Bueno, viste, depende de cada uno, ¿no? Claro. Lindo, yo tengo un amigo, profe de historia, muy multimillonario, que tiene un aparatito que escribe a mano y no sé, con Padlet creo que se llama. Una envidia me da. ¿Qué? ¿Escribe y qué? ¿Qué aparece en el Escribe como a mano en la pantalla, sobre la pantalla, claro, y después se lo convierte a texto. Ah, Word. Y él lo escribe, No hay como una tabletita que vos Una escribís. tablet. Como el ebook, pero también. Sí, claro. Claro. Sí.
Yo tuve una vez una tablet, intenté hacer eso y no Es era. horrible, porque no ves lo que escribís. No, O sea, sí, es como... Como la pizarra mágica. No, yo la que vi era como gris, que escribía y aparecía en la compu, pero no era Ah, como se mira. veía. No, este sí se ve. No sé si lo estoy haciendo eso. Pero tenía otra pantalla. Ya son las tabletas de diseño. Claro. ¿Tenía otra pantalla al mismo tiempo que le iba apareciendo el texto que él iba escribiendo al mismo tiempo? ¿O no? Yo la que vi, sí, tipo en la compu. Ah. Estaba conectada a una computadora, en una notebook. Funciona. El plan no es mirar toda la clase, sino son unos fragmentos que seleccioné para... ¿Cómo? No, la parte que se equivoca. La parte que nos va a ofrecer mayores posibilidades de aprendizaje, lo cual suena mucho mejor a cuando se equivoca. ¿Dónde lo vas a poner? Ahí. Ah, claro, tenemos un día luminoso hermoso. Y ahí Esto no esa va a pared, funcionar, ¿no? ¿Más cerca? No, Ah, no se va a ver. No se va a ver nada, ¿no? Bueno, si no se ve... Para mí la escuchan. Igual se no puede sé. subir el brillo. ¿Acá? O sea, supuestamente está proyectándose. Se ve como algo azul. Sí, en teoría sí parece. Se le puede subir el. ¿El brillo Sí, de esto? sí. Focus. Keystone. Una obra más oscura. ¿No tiene el manual? Al final habían avanzado las fuerzas productivas en Rusia. Bueno, no se ve nada, ¿no? No. Igual está como muy abajo. No sé si está proyectándolo además. Ah, Sí, igual menos se ve. Ah, sí. Y allá no se va a ver, profe. En gris. No, no llega. O ahí que hay más oscuridad. Sí, puede ser. No, está muy oscura. no, la nada. Vamos a poner el cartel ese del peor ahí. Bueno, no, vamos a ver lo de la compu. Fue un buen intento. Otra vez intentaremos de vuelta y ya aprendimos. La próxima traemos cortinas. La próxima tenemos cortinas. Pero vamos a hablar de la compu, así no. Bueno, sí, tengo que. Lo tengo anotado en el cuadernito. Los fragmentos, porque si no. No Y los minutos de la clase. Y los minutos y todo eso, tal cual. Sí. Bueno, pero antes de empezar con esa parte. Puntos fuertes de la clase que dio Yanela sobre ciencias fácticas y formales. ¿Qué les pareció? Puntos fuertes, o sea... Clara. Sí, el pizarrón muy prolijo. Y por el pizarrón prolijo muy buena la distinción entre formal y fáctico. Claro, eso hace que haya sido muy claro, ¿no? Como decía la niña. A mí me pareció interesante que dio bastante lugar a la opinión de los demás, a que los demás participáramos. Que no fue una clase magistral. Se acercó todas las preguntas. Estuvo buena Sí, claro. la primera inscripción de las ciencias fácticas. O sea que habías hecho una pregunta sobre qué era ciencia fáctica y que no, ¿puede ser? Creo que formal, No. Ah, sí. Eso estuvo bueno porque fue como, bueno, los conocimientos de ustedes. Ajá. Hayan leído o no. Apelemos a un concepto en común para arrancar. A partir de las intuiciones. Es algo, ¿se acuerdan que aparecía también en relación al método de la filosofía de la ciencia, aparecía en el texto de
de Diez y Moulinés, ¿no? Empezar por las intuiciones que uno tiene sobre esa distinción, en este caso, para llegar a los criterios de esa distinción. Sí, yo también destaco, ya se lo dije a ella, destaco el uso del pizarrón, que no es menor, que generó claridad y para mí un gran valor por mi propia carencia, el uso de los tiempos. O sea, logró hacerlo en 20 y poquitos minutos. O sea, logró hacerlo en el tiempo estipulado. Eso puede ser muy difícil. Para mí es muy difícil. Prácticamente imposible. Bueno, a ver, vamos a invertir esto y vamos a usar mi compu de proyección, digamos. Vamos a verlo acá. Sí, no es lo más, pero bueno, la próxima vez va a salir mejor. Y voy a poner minuto 3. Bueno, vamos a ver lo que pasa acá. Profe, tiene todo el tiempo la compu. Por ahí nos podríamos acercar, ¿no? Quizás, sí. Sí, debe tener por ahí. Como la cumple, que me quedan todos los minutos ahí. Entiendo que sí, que Sí, está todo el entiendo. brillo. Sí. Igual se ve, sí. Ah, ustedes porque le da la ventana. Yo de cortar no vemos nada. Claro, capaz les conviene ponerse, moverse al Igual vamos a frente. escuchar lo que dice. Bueno, está bien, porque en Buscamos realidad sí, otro con- sentido. con escuchar puede ser suficiente. Pero bueno, bien. Bueno, acá ella está presentando el criterio. Vieron que dividió esto está muy bien también, porque tiene que ver con la organización de la clase. El ordenamiento de criterios de distinción es muy bueno, está muy bien, según objeto de estudio, según el tipo de enunciado, tipos de teoría. Bien, vamos a ver acá cuando está hablando Yanela sobre el objeto, sobre los objetos de estudio. ¿Qué pasa con el objeto de estudio de las ciencias formales? Sería un objeto de estudio más abstracto, ¿no? Que no tiene que ver realmente con la experiencia. Sí, matemáticas. Claro, las ciencias formales van a usar lo que serían las matemáticas y la lógica. El tema acá es que es un problema de tener objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la matemática? ¿Nos podemos basar? No lo sé, profe. Ah. Es muy técnica esta clase, me parece. Es muy esto y... Pero no, igual acá para mí es un problema filosófico que está bueno, porque podemos basarnos en Platón, pensando en un mundo abstracto donde están los entes matemáticos, y bueno, de ahí tomamos y justificamos todo lo que es la ciencia fáctica. O podemos basarnos también en Kant. Plancton. También la del chat. Ay, Dios. Claro, Ejemplificación. Plancton y Kant. ¿Cómo? La ejemplificación, que también lo hablamos en la primera clase. Cuando el A ver. ejemplo ejemplifica, como que concretiza más la teoría. Bueno, como profesores estaba buenísimo. Y en lugar de que el otro primero tiene los ejemplos, situarlo, eso está como que hace más lúdica la... Sí, hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse a que los alumnos tienen los ejemplos, porque después eso hay que barajarlo. O sea, hay que atajarlo y barajarlo.
O decir, no, ese no, ese es mejor. Te equivocas. Hay que poder decir y no. Yo haría eso, sí, no sé qué me dirán, no. Mejor vamos a este ejemplo. Por eso estuvo bueno por nuestro curso, tomando eso, el contexto en el que estamos, que Kant, ahí sí fue muy. Empezar por Kant, porque lo vimos En todas las materias. de atrás para adelante. Voy a para correlacionar con lo que vimos recién, que lo podemos volver a ver, voy a poner otra parte, es un poco más extensa esta, tampoco tanto igual. ¿Te gusta escuchar tu voz, Janet, cuando...? No, estoy haciendo... Es tortuoso para mí. Sí. Es que yo cuando escucho un audio mío no... Yo la primera vez escuché mi voz. Bueno, lo iba rápido. Bueno, y después, rápidamente vamos con la de las fácticas. ¿Qué pasa acá? Las fácticas intentan explicar la realidad, ¿no? El objeto de estudio sería, como, más que nada, la realidad y las necesidades concretas. Lo que implica la experiencia. Claro, algo, sí. Siempre trata con la sensibilidad, con lo empírico, con los hechos. ¿Por qué? Porque las entidades concretas deben ser sometidas a enunciados. Que recuerda que son enunciados también contingentes. Esos enunciados se tienen que constatar, o sea, los enunciados de la teoría se constatan con el hecho observable. Entonces necesitamos los enunciados de la teoría, la observación o experimentación, si es posible, y que van a describir los hechos. Hechos que a su vez pueden ser manifiestos o no. Por ejemplo, el psicoanálisis va a hablar del muy consciente. Sí es que lo podamos poner en ciencias, pero lo que va a estudiar va a ser la manifestación de esos hechos, ¿no? O sea, en realidad lo que dice es como son manifestaciones observables. Manifestaciones observables y lo observable directamente. Y después los hechos pueden ser regularidades o acontecimientos. Bueno, acá lo... Ah, no, un poquito más era. No, un poquito más, perdón. Acá habría que haber, yo lo tendría que haber transcripto para poder leer. ¿Qué más? Bueno, hay algunas limitaciones de la observación que pueden ser que es una verificación incompleta porque los enunciados van a hablar sobre qué busca la ciencia, predecir. Entonces son enunciados que abarcan temporalidades como de pasado, presente y futuro, pero no se está observando en todo ese momento el hecho. Entonces, de alguna manera es un poco falible. Lo que certifican es solamente lo comparado con la teoría. Si aparece mañana, si decimos que todos los cisnes son negros, si aparece mañana uno blanco, bueno, ahí, chao. Sí. Estas manifestaciones observables, regularidades, son características de un hecho vivo o... Claro, es como digamos que es como estamos describiendo el método de las ciencias fácticas para estudiar las entidades concretas, es decir, hechos. Y a los hechos nos va a someter a sus juicios o a sus enunciados mediante observaciones. Fíjense. Y bueno, hay enunciados que escapan completamente a la verificación. ¿Qué método va a utilizar? El hipotético. En esto que vimos recién, desde acá. Bueno, y después, rápidamente vamos con la de las fácticas. ¿Qué pasa acá? Las fácticas intentan explicar la realidad. O sea, está completando el casillero de objeto de estudio de las ciencias fácticas.
¿Sí? Se está refiriendo a el objeto de estudio de la ciencia fáctica. Habla de realidad, voy a anotar algunas cosas. Concretas. Implica la experiencia. Claro. Algo, sí. Siempre trata con la sensibilidad, con el espíritu. No anota con los experiencia, hechos. pero... ¿Por qué? Porque las entidades concretas deben ser Dice experiencias. enunciadas. Experiencias, lo empírico. Manifestaciones sensibles. Después habla de las manifestaciones, lo empírico, Habla la de sensibilidad. Entidades concretas. Ideas concretas, sí. Manifestaciones. Vuelve a decir entidades concretas, no lo escribe, lo voy a poner por acá. Manifestaciones. Lo dice. Sí. Ahora lo decir. ¿Ya lo dijo? Son enunciados más bien contingentes. Enunciado. Esos enunciados se tienen que constatar, o sea, los enunciados de la teoría se constatan con el hecho observable. Entonces necesitamos los enunciados de la teoría, la observación o experimentación, si es posible, y que van a describir los hechos. Hechos que a su vez pueden ser manifiestos o no. Por ejemplo, el psicoanálisis va a hablar del inconsciente. Sí es que lo podamos poner en ciencias, pero lo que va a estudiar va a ser la manifestación de esos hechos, ¿no? O sea, en realidad lo que dice es como son manifestaciones observables. Ahí dice manifestaciones observables. Y lo observable directamente. Bueno, manifestaciones observables y lo los hechos observable pueden directamente. ser regularidades o acontecimientos. Fíjense la pregunta, no sé si viene ahora ya o dentro de un momento. No, por ahí. ¿Qué va bien? La pregunta de quién es. Hay algunas limitaciones de la observación que pueden ser que es una verificación incompleta porque los enunciados van a hablar sobre qué busca la ciencia, predecir. Entonces son enunciados que abarcan temporalidades como de pasado, presente y futuro, pero no se está observando en todo ese momento el hecho. Entonces, de alguna manera es un poco falible. Lo que certifican es solamente lo comparado con la teoría. Si aparece mañana, si decimos que todos los cisnes son negros, si aparece mañana uno blanco, bueno, ahí, chao. Sí. Estas manifestaciones observables, regularidades, son características de un hecho vivo o... Claro, es como digamos que... La pregunta es, ¿esto de manifestaciones observables o observables son características de un hecho o...? Y Yanela lo toma y dice, claro, yo no hubiera podido decir, no sé ni lo que estaba diciendo el alumno, pero ella dice, claro. Yo estaba adormecida, no escuché ni vi en realidad. Aparece mañana. Realmente. Son negros, si aparece mañana uno blanco. Bueno, ahí, chao. Sí. Estas manifestaciones observables, regularidades, son características de un hecho vivo o... Claro, es como digamos que es como estamos describiendo el método. El método De la ciencia fáctica. de la ciencia fáctica. Estamos describiendo el método de la ciencia fáctica. Para estudiar las entidades concretas. Ahí reacomoda. Estamos describiendo el método para estudiar las entidades concretas. ¿Qué pasa ahí, Yanela? Yo no tengo en claro o delimitado lo que quiero explicar. Entonces empiezo a explicarlo refiriéndome a los otros criterios como para acercarme a eso, pero como yo pienso, o sea, es un problema que no tengo clara el contenido, entonces
me cuesta mucho llegar y responder. Obviamente respondo por otros lados. Bien. Fíjense, 2 o 3 cosas de lo que dice Janela. Primero, para enseñar filosofía no necesitamos un método didáctico, lo que necesitamos, o buena parte de lo que necesitamos, es saber mucha filosofía. Tiene razón Janela, o sea, la didáctica de la filosofía requiere conocer los temas. Efectivamente, Janela no tiene por qué conocer en profundidad este tema porque estamos usando la materia ahora, no está aprobada la materia, en fin. Pero es un punto importante para pensar, cuando uno piensa una clase, no va a ser en las microclases, en nuestras microclases nos va a pasar esto, y está bien que nos pase esto. Cuando uno piensa una clase, tiene que manejar el tema. Insisto, no es una crítica, porque es la situación está muy bien, de sí, microclase en el proceso de aprendizaje del campo disciplinar. Pero cuando uno piensa una clase, tiene que conocer muy bien el tema, porque aparecen problemas didácticos que tienen que ver con el tratamiento del tema. O sea, ella tomó una estrategia didáctica muy buena, que era distinguir criterios, muy buena estrategia didáctica, y se encuentra con obstáculos que ahora los puede ver, ¿no? Ahora mirando los puede ver, en el despliegue de esa estrategia didáctica por cuestiones disciplinares, ¿no? No por cuestiones didácticas, si se quiere, ¿no? Bien, en todas estas cosas, ella está hablando del objeto, y dice todas estas cosas, dice todas estas cosas, y aparece la pregunta de Julián. Esto de manifestaciones observables, ¿son predicados del hecho? Claro, ¿son características del hecho? ¿Qué les parece esa pregunta? Janela también puede opinar. ¿Qué es lo que hay ahí en esa pregunta de Julián? ¿Por qué pregunta eso, Julián? Es muy compañero. Eso es parte de la historia externa. Pero nosotros estamos tratando de ver la historia interna, la reconstrucción racional. Y porque la pregunta creo que quiere tratar de entender si es una cuestión que se puede observar realmente o es algo más bien abstracto del tema este. O sea, él no puede, o sea, yo creo que la pregunta es, bueno, pero ¿es algo que puedo ver, distinguir o es algo más conceptual? Él para mí apunta a eso. Para mí está perdido. Claro. Igual de perdido que las decisiones, dale, defendiendo tus decisiones didácticas. Claro, porque si yo digo, empiezo por acá y te tiro todo esto que nada que ver, ¿dónde lo va a poder ubicar él si yo estoy apuntando al objeto, por ejemplo? Que para mí, su pregunta, si yo hubiese podido, probablemente me hubiese encauzado. Es una buena pregunta, o sea, su pregunta fue buena como para encauzarla. ¿Qué responderías a esa pregunta ahora? No, todavía no sé. Pero no, para mí... Bueno, ¿qué preguntas te genera la pregunta de Julián? Al hecho lo pondría como dentro de lo que sería, sí, un elemento de lo que del objeto, o sea, lo que vamos a observar, pero no de la... Si es observable o no es observable. ¿Es una característica del objeto? Pregunta él. No nuestra, o sea, de quien observa. Claro, indirectamente no sé si entiendo bien. ¿Está preguntando si es objetivo el hecho? ¿O si estamos comprendiéndolo de forma objetiva? No sé, se me viene por ejemplo el ejemplo del psicoanálisis, ¿no? Si a través de los síntomas o pequeñas manifestaciones estás accediendo al inconsciente. O sea, ¿es objetivo el hecho o no lo es? ¿Estamos comprendiéndolo de forma objetiva a través de estas manifestaciones? Exacto, tal cual. Es decir, vamos a mirar el mismo problema desde otro punto de vista. En esta lista de cosas, nosotros acá teníamos objeto, método, enunciados, criterios distintos, ¿no? Claros y distintos. Estas características, ¿cuáles le caben al objeto? ¿Hay alguna que
que no le quepa al objeto, que no tenga que ver con el objeto, sino con el método, los enunciados. Bueno, acá enunciados contingentes, por supuesto, tiene que ver con los enunciados, ¿no? Realidad concreta. ¿Es un predicado del objeto? ¿Está hablando de los objetos de las ciencias fácticas? Cuando ella dice realidad concreta o realidades concretas. Sí. Sí, ¿no? Sí. Hechos, sin esto. Hechos también. Entidades concretas, también, ¿no? Está hablando de las cosas que estudian las ciencias fácticas. Hechos observables, También. ¿sí? Hechos, Sí, tiene que ver con el objeto, el hecho. el hecho sí. Puede ser observable o no. Observación, ¿no? Porque ya requiere una interpretación, ¿no? La observación ya parece más vinculada a cuestiones de método, del acceso al objeto. Claro, el acceso al objeto. ¿No? Entonces acá también, esto también, igual después podemos matizar esto que estoy diciendo, porque hay matices, pero esto también parece más referido, Claro, tendría que ver más con o hay una combinación ahí, ¿no? Entre el objeto y el acceso al objeto. Experiencias, tiene que ver con el objeto, con el método, con otra cosa. Ay, justo, a nosotros nos va a preguntar. ¿Por qué? A ver, Creo que venimos de la clase de Fichte con las experiencias y... ¿la clase de qué? Fichte. El tema de la experiencia. La Eso es- experiencia eso es el necesita mapuche, ¿no? el medio. Para una experiencia, no necesita alguien que la experimente para que haya una experiencia. Claro, por supuesto, sí. Entonces, experiencia. ¿Tiene que ver con el objeto o tiene que ver con el acceso al objeto? El acceso al objeto. Tiene que ver con el acceso al objeto. Empírico, sensibilidad, observación, experimento. ¿Yanela? Con el acceso. Lo mismo con el acceso, no es parte Con el del método, ¿no? Observación, experimento. Entonces yo sé lo que pasó. A ver, el pizarrón. ¿Cómo estaba? Te tendría que fijar porque yo encima lo Tenemos escribí la mal. foto. Pero como estaba en el medio, hechos y manifestaciones observables y observables, estaba en el medio entre enunciados, objeto de estudio y método, la pregunta de Julián a lo mejor se refiere a dónde estaba puesto, si estaba puesto en el objeto de estudio, en el método o en el medio de los dos. Si La esto... ubicación dentro del... No, del ella diagrama. lo puso... ¿No? Ella esto lo puso claramente en la fila de objetos. Es verdad que no le puso líneas al cuadro. Acá está el cuadro. Pero está claramente, esto está claramente en la fila de objetos, ¿o no? Hechos, manifestaciones, observables y los observables en sí. Sí, yo tengo el cuadrito para hacer el que pensé, no es el que hice ahí. Sí, suele suceder. No, Me claro. pasó en el concurso. Cuando vi lo que quedó en el pizarrón dije, bueno... En ningún lado Era se ha hecho exactamente nada. así. Era como más. Entidades concretas pusiste. Claro, viste, en la clase uno, por eso la clase es una coactividad. La clase no es la actividad del docente. Uno mira la actividad del docente porque estamos en este momento recortando ahí, pero la clase es siempre una coactividad entre la actividad del docente y la actividad de los alumnos. Con este medio que es las ciencias prácticas y las ciencias formales, la distinción entre ciencias prácticas, cómo interactuamos todos en la clase con eso. Y efectivamente, por eso los planes de clase son hipótesis a verificar, digamos. Después sale o no sale, incluso cuando uno está, como yo y como vos en la clase, mirando el plan, porque quiere seguir el plan, y bueno, pasan cosas. Aparece esta pregunta, por ejemplo, y uno se enreda, ¿no? No, bueno, son los hechos, y uno empieza a hablar y mete experiencia, sensibilidad, pero estábamos hablando de objeto, ¿no? Fíjense que acá hay un desplazamiento entre... Claro, el objeto al sujeto. Claro. Porque el sujeto es el que experimenta. Claro, que en el cuadro de Yanela está en el método, el sujeto está en el método. En el cuadro de Yanela, ¿no? Digamos, el sujeto es el que aplica el método. Claro. O sea que las palabras experiencia, empírico, esas no estarían
hablando de lo que yo estaba refiriendo a un comienzo. Claro. Igual, ahora hago la nota al pie, no estoy segura de qué hora es. ¿Falta? 45. O sea, falta 5 minutos. Está bien, claro. Ok, falta. Hay equipo, profe. Falta. Claro, va a llegar tu turno, Esto, Yanela pisándola y ella no, estoy anotando. Es verdad que hay un debate, lo que ustedes nosotros todavía no lo encargamos ese debate, lo vamos a encarar al final del año, cuando veamos realismo ante realismo. Hay un debate y hay, digamos, los empiristas, un empirista convencido podría decir, mirá, los hechos son sus manifestaciones. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? También es una empirista. Es un empirista. ¿No? Pero bueno, en este punto del programa uno haría una distinción más nítida entre entre la ontología y la nociología, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, después no lo vamos a hacer ahora, pero quería hacerte algunas preguntas que no las tenés que responder ahora ni nunca, eso les cuento lo que yo había pensado. Había pensado sobre ¿por qué para vos es relevante esta clasificación entre ciencias fácticas y formales? ¿Por qué no habría unanimidad? Vos decís en un momento no hay unanimidad. ¿Por qué no? ¿Por qué pensás que no hay unanimidad? Empezás diciendo, me ayudan a armar la clasificación y después, como buena docente novata, la armás vos la clasificación. Eso es lo que hacemos cuando somos novatos. Decimos, me ayudan a armar la clasificación, lo armo uno. Porque corren menos riesgos. Porque cuando intervienen los alumnos hay riesgos. Claro, porque tenés que explicarle por qué no. Y porque es inesperado. O sea, además es una pregunta de un alumno que vos no tenías. Sí, no, te preguntan aparte cosas que, como nosotros, cosas que nada que ver, si tienen que ver con otro autor. Esto porque lo vi en el curso de ingreso de la universidad. Claro. Claro. Es que cuando di clases me salían con un montón de preguntas. Sí, hay un ejercicio que en otras disciplinas es muy sencillo y en filosofía no tanto, que es en el momento de planificar, anticipar. Anticipar qué es lo que pueden decir mis alumnos cuando yo esté diciendo esto, qué dificultades pueden encontrar, qué malos entendidos puede haber. Pero bueno, en otras disciplinas es muy sencillo, en matemáticas es bastante sencillo, en filosofía es un poco y más aparte, difícil. matemática, bueno, vos no. No digas eso, son matemáticas. Yo le recomiendo un poquito de teatro, que eso siempre ayuda. Claro, tal cual. Te quería preguntar también, insisto, son típicas preguntas, pero ¿cuál era tu objetivo cuando preguntaste por el objeto de estudio y trajiste a Kant? Porque vos estabas haciendo una clasificación donde de este lado iba a quedar a priori y analítico, y de este lado iba a quedar a posteriori y sintético. Y vos traes a Kant. O sea, ahí tomás un riesgo de sí que ninguno te dijo nada. Pero para Kant no son sintéticos a priori. O sea, claro, la matemática, tomás un riesgo. ¿Por qué lo traías acá? ¿Por qué trajiste el psicoanálisis? ¿Por qué trajiste el psicoanálisis? ¿Por qué mencioné? ¿Por qué trajiste el psicoanálisis? ¿Cuál era tu objetivo? No hay ningún objetivo ahí. Bueno, y después te iba a preguntar, ya más para pensar, si para vos es posible, si vos pensás que es posible deslindar el objeto del acceso al objeto. Porque quizá lo que hay detrás de esto puede ser que haya que haya falta de manejo disciplinar, también puede ser que vos creas que no es posible. Bueno, pero entonces hay que transmitirlo de otra manera. No lo pensé, fue una norma que podría ser. Sí, podría ser. Podría ser que una posición filosófica esté ahí operando en... Lo que pasa es que está operando, pero vos diste una clasificación rígida. Rígida en el sentido de bien demarcada. ¿No? Bueno, esta es mi idea, esto que acabamos de hacer y que Yanela se prestó con... ¿cómo se dice? Heroísmo. Con heroísmo. A mí me gusta. Yo no voy a someter a nadie a que hagamos esto y lo miremos. Yo
Pero a todos les voy a mandar el mail intimidatorio que recibió Marcela Pagano, que la terminó internada, que recibió Yanela diciendo, ¿te parece? A mí me gustaría que hagamos esto con todas las microclases, siempre que ustedes estén dispuestas a exponerse de esta manera, ¿no? No sé si están presionados. Con esto, Bueno, eso. No, a mí no me da presión que me grabe, a mí me da... No, sobre todo que hagamos esta parte. No, es que a mí eso no, tampoco me genera malestar, lo que me genera malestar es saber qué palabras debo utilizar para dar la clase, porque puedo hacer este tipo de confusiones. Pero acá te podés equivocar. Bueno, O sea, hacelo acá, que te podés equivocar, que no va con nota, lo discutimos juntos, aprendemos. Mejor hacerlo ¿Qué acá. palabra, viste? Voy a analizar todo, voy a De memoria. No, así analizar todas las palabras. ¿A qué se refiere? Dice la etimología. Che, le voy a pedir un favor medio raro, y no se lo cuentan a nadie. Yo voy a pasar esto, y cada uno de ustedes se pone Todos. con un lápiz donde estuvieron presentes. Con lápiz. Ah, sí, genial. Solo que hay que reconstruir desde la primera clase. Y si es con lápiz, mejor, porque... ¿Alguien tiene lápiz? ¿Somos sinceros, profe, o mentimos? No, sean sinceros, por favor. Todos los Después profes vemos cómo lo lo hacen. resolvemos, pero sean sinceros. ¿Encontraste lápiz? No. A decir algo de los libres. Bueno, sí, rápido, igual lo podemos charlar la próxima. Mi plan es, lo que yo le quiero proponer a la dirección es que el examen libre rendido conmigo, esto es fundamental, o sea, esto no se lo podemos enchufar a otro profe. Tiene que ser rendido conmigo. Hagamos una cosa parecida a lo que hicimos recién sobre la microclase que ustedes den. O sea, yo voy a llegar al examen libre con unos fragmentos seleccionados de la microclase de ustedes y algunas preguntas para hacerles y conversar. La clase O sea, estas pasada... preguntas que recién hizo son las que toman al final. Exacto. La clase pasada no presenten. Persistís en tu error. No, tomen una línea, es una línea. Yo no hay problema. Si quieren pongan presente igual y la línea también. Y después vemos si nos sirve para justificar algo esa presencia. Eso por un lado, y lo mismo con respecto a la planificación, que es el segundo parcial. El segundo parcial es una planificación. Bueno, también, en el final yo voy a llegar con preguntas sobre esa planificación, en el final, en el libre, y conversar con el objetivo no de adular la planificación, o sea, la idea no es volver a evaluar la planificación en el final, sino poder aprender cosas nuevas sobre esa planificación en el momento del final. Perfecto. O sea, esos dos bloques serían libres, esa es mi propuesta. ¿Es una unidad didáctica? ¿Tenemos que hacer? No, una secuencia didáctica, puede coincidir con una unidad o no, y también pueden hacer otras cosas, no solo eso, pueden proponer otra intervención didáctica desde la filosofía de la ciencia en un colegio secundario, por ejemplo, sobre otras materias científicas. Pero bueno, falta un montón para eso, ¿no? O sea, en este país... O sea, vamos a agarrar en principio la materia, la de historia de la ciencia, de filosofía, algo así, por lo menos en provincia se llama algo así. Hay una materia así, claro, la idea es poder ver los diseños curriculares. Yo quería ver ya diseños curriculares en la primera unidad, pero no vamos a hacerlo porque necesitamos avanzar. Pero la idea es mirar los diseños curriculares, ver... Hay materias que son, sí, muy explícitamente sobre nuestros temas, pero hay otras que no y que tienen unidades. Por ejemplo, filosofía, muchas filosofías tienen una unidad de epistemología. Entonces, trabajar en el marco del diseño curricular y armar una secuencia didáctica. Esa es una. Ahora, también podemos, bueno, hay otras opciones también. Profe, Sí. ¿aparecemos tachados? No es necesario, sí. ¿Aparecen tachados porque son libres? Ponen igual. Dios mío. Para algo va a servir, sobre todo si están presentes. Lo haremos funcionar para algo. Entonces, una consulta. Sí. Para rendir el final con usted, tenemos tiempo hasta... Qué buena pregunta. Claro, si se va a mitad de año, No lo chao. sé, no lo sé. Ah, No lo sé. Bueno, tenemos porque como me falta rendir el final de historia de la ciencia... Si yo me tengo que ir a mitad de año, lo que intentaría hacer es
tomar una licencia corta y volver en diciembre para tomar los exámenes, en diciembre y en febrero. No lo sé. Si yo no tengo que viajar a Paraná los viernes, ¿Viajarías a Paraná todo el tiempo? no, todas las semanas, no sé si los viernes, sí, viajaría a Paraná una vez por semana. Si yo tengo que hacer eso, No es tan lejos, para nada igual que... un toque sí es lejos. Sí, no es tan lejos, son 420 kilómetros por Entre Ríos. 480. No es tanto, o sea, ponele que sí, pero... Todo viernes. Si te gusta viajar. Si te gusta la pillulla, ¿no? Yo me he ido. Bancate la días, pelusa. sí, puedo ir, volver. Y volver, pero no manejando. Yo no. Ah, claro. El otro. Yo voy y vengo manejando. Pero aparte todas las semanas ya. Todas las Ah, todas las se lo tengo en ojo para que no lo agarre. No, qué feo. Aparte El jurado me preguntó, vos sabés, ¿no? ¿Cuánto es el sueldo de este cargo? O sea, si hiciste las cuentas de venir una vez por semana, sí, así, cero que es el sueldo. Ah, nada. No me cubre ni los viajes. ¿No? Pero bueno, es parte de un proyecto. ¿De qué es el cargo, profe? Es de ayudante de primera, ayudante, graduado. Es el mismo cargo que yo tengo en la UBA, pero concursado en la UBA soy interino. ¿La pilla la usaron? Sí, señorita. Tenemos que llevarlo a compu. Sí. Nos dividimos. No, yo me fui. Sí, alguno. Me sirvieron de 3 lugares distintos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No, te devuelvo esto que siempre. ¿Por qué? Primero porque me sirvió para lo que estoy viendo y segundo porque... ¿Me estás viendo dónde? ¿Cuándo? No, no. En alguna materia lo voy a usar. De hecho ya estoy viendo en qué